Señoras y señores, esta vez vamos a hablar sobre la expresión, formas de expresión, pero exclusivamente expresión oral. Expresión. La expresión permite exteriorizar sentimientos e ideas cuando el acto de expresarse trasciende en la intimidad del ser humano. Se convierte en un mensaje que lo da el emisor para transmitirlo al receptor. Forma de expresión. Hay diferentes formas de expresión, pero las más concretas y específicas son la expresión oral, la que a través del habla se puede transmitir, y la expresión escrita a través de la escritura. Expresión oral. En el área de la comunidad humana, uno de los aspectos más importantes es la expresión oral. Este tipo de expresión ha sido y será la forma de cómo el ser humano ha sobrevivido. Pero también actualmente, a través de la tecnología, ha permitido comunicarse entre todos y todas. Si decimos qué es la expresión oral, podemos determinar qué es la habilidad y la capacidad que tiene el ser humano para poder entender conceptos, datos, ideas, pensamientos y que tienen un significativo específico y de transmitirlos, en este caso, hacia las demás personas. Además, las características de la expresión oral, tenemos unas de gran importancia, como tales, tener fluidez a la forma de usar la palabra de forma natural y espontánea. Hay que poseer un ritmo de armonía y acentuación de nuestro lenguaje. Presentar coherencia al expresarnos de forma organizada las ideas y pensamientos. Además, muestra diferentes movimientos corporales y gestos dependientes de la situación de acuerdo a lo que se quiera comunicar. También tiene una dicción que se debe pronunciar las palabras con claridad. El hablante debe utilizar un volumen de expresión oral. Debe darse cuenta y debe darle, más que todo a la otra persona, la idea clara y precisa, tanto como los pensamientos. Además de un amplio vocabulario en la cual se encuentra almacenado en nuestra mente, y así esta expresión debe ser activa de sentimientos e ideas. Elementos de la expresión oral. Dentro de los elementos tenemos diferentes tipos que se necesita para una adecuada comunicación entre dos grupos. Esta se divide: subjetivos y objetivos. Los subjetivos son el autodominio, la capacidad de vencer la ansiedad, el miedo, la timidez a la hora de expresarnos. Organización de ideas. Antes de iniciar una expresión, se debe organizar lo que se quiere decir previamente. Además de la proyección de las ideas que tenemos para poder transmitir al receptor. Los objetivos. Es el análisis del público que tenemos al frente para poder dar nuestra opinión o nuestra expresión. Escoger el lenguaje adecuado de acuerdo al público, en este caso de acuerdo a las personas a las cuales se va, en este caso, uno a comunicar. Y también saber escuchar para también poder hablar, porque de esta manera podemos decir qué es lo que vamos a expresar. Y no solamente hablar por hablar, sino más bien también escuchar a la otra persona. Ventajas de la expresión oral. Algunas de las ventajas de la expresión oral son las siguientes. Es la forma de comunicación más accesible que existe, puesto que para ser utilizadas en cualquier momento, a través del intercambio de la información, es más rápido que se pueda obtener respuestas de lo que se pregunte. Además, lo puede hacer cualquier persona en el mundo, a menos que tenga alguna discapacidad por el habla. Permite también la corrección de palabra o de la forma de hablar antes, mostrando que el receptor tome en cuenta de lo que uno está expresando. Dentro de las desventajas tenemos
que pueden haber problemas cuando el emisor y el receptor quieren compartir opiniones al mismo tiempo y no damos, en este caso, el lugar tanto al uno como al otro. Es decir, no tenemos empatía en ese momento. Actualmente la tecnología se ha cruzado también y por eso es una desventaja, porque a través de mensajes de texto o a través de correos electrónicos enviamos ya los mensajes y no en este caso a través del habla. Además de esto también es una desventaja para las personas que no pueden hablar, que no pueden comunicarse a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros somos los emisores, el receptor no va a poder en este caso ni hablar ni escuchar. Además de eso también tenemos lo más importante, que son las técnicas de expresión oral. Entre ellas tenemos la voz y la mirada. La voz debe ser empleada correctamente para que nos ayude a mantener atención al público y facilitar ante aquello lo que nos pueda en este caso interesar destacar ante las personas a las que queremos expresar. Cualidades de la voz que debemos también tener específicamente es el volumen. El volumen de nuestra voz depende de la manera de nuestra respiración, el esfuerzo que debemos contraer o centrarse en la garganta, también la capacidad del aire en la cual vamos a separar y a contener lo que vamos a decir. La articulación. La intención de los ejercicios de articulación es lo que nos puede ejercitar dentro de la boca, de los labios, de la lengua, a la forma pues de articular correctamente las palabras, logrando una mejor expresión hacia los demás. El ejercicio consiste también en aprender a susurrar de manera que se entienda lo que decimos, pero también de una distancia corta. Por ejemplo, podemos susurrar: me tengo que ir antes de que acabe la reunión. Lo repetimos hasta que desde el otro lado de la clase se nos entienda perfectamente. La entonación consiste en dar distintas elevaciones del tono de voz a fin de conseguir variedades de las que la gente, si está distraída, ponga atención en lo que nosotros queremos decir y las intervenciones que nosotros queremos proponer ante el público. A través del tono de voz se muestra el carácter del orador, así como su estado de ánimo, de alegría, de inseguridad, de confianza. O sea, todo esto de acuerdo a nuestro tono de voz. La mirada es importantísimo, porque de acuerdo a eso, dentro de un auditorio nosotros lo que vamos a hacer es mirar para todos lados, de forma pausada, de forma concentrada, para ir comprobando el impacto de la explicación que estamos dando. Y de esta manera, pues, el interés que despierta en el público que tenemos frente a nosotros. El auditorio también debe pensar que nosotros tenemos interés en ellos y de esta manera saber que lo que estamos expresando hacia ellos es de interés, es de importancia. Además, pues, tenemos que mirar la audiencia total que ellos hablen también de nosotros y que tengan la sensación, así mismo como tenemos de nosotros, y también, aparte de eso, controlar el tiempo, la forma natural, sin que parezca que estamos pendientes de algo y ni que estemos llevando un reloj y estando mirando la hora, no, que estemos directamente concentrados en lo que vamos a decir y lo que queremos expresar. Se puede aplicar la expresión oral en una asamblea, dentro de una institución, un organismo que forma una causa, un bien común, algo que en este caso necesiten comunicar. También dentro de una conferencia en la cual pues vamos a expresar un tema en común, un tema que nos permita pues que tenga resultado el auditorio. Un discurso, cuando vamos a dar un discurso, el auditorio no participa solamente nosotros y ellos deben escucharnos. El debate, cuando estamos entre dos o más personas o un grupo dentro de un auditorio y queremos decir algo. Diálogo es una conversación informal entre dos o más personas. Es la forma de comunicación más utilizada en el mundo. Entrevista
es cuando uno va a realizar una entrevista sobre un interés para dar a conocer a otras personas con el fin de saber, por ejemplo, qué pasó en los Juegos Olímpicos, qué pasó en la Asamblea Nacional. Ese tipo de temas podemos expresarlos dentro de una entrevista. Exposición, cuando estamos exponiendo un tema y los demás asistentes están atentos al expositor, qué es lo que les va a transmitir. Un foro, es la reunión de diferentes personas para dialogar sobre un tema común. Panel, similar al foro, pero este tiene un moderador y panelistas que disertan dentro de un auditorio el tema en común. Reunión, la reunión que se tiene entre dos o más personas para hablar sobre un tema que debe haber resultados. Ejemplo, las reuniones que se tienen en un barrio o ciudadela con las directivas, etc. Simposio, es la reunión de expertos, especialistas que exponen en forma breve y forma sucesiva y continuada un tema que va a dar resultados para un cierto grupo de asistentes.